Marcus Chen entró al aula de música cabizbajo. Siempre intentaba pasar desapercibido en esa clase. El aula estaba llena de estudiantes que parecían saberlo todo de música. Algunos tocaban el piano con la magia de la magia. Otros cantaban tan bien que los profesores se detenían a escuchar. Marcus no era uno de ellos. Encontró su asiento habitual en la esquina del fondo. La silla era vieja y chirriaba ligeramente al sentarse. A Marcus le gustaba ese sitio porque la señora Rodríguez, la profesora de música, rara vez lo miraba. Siempre estaba ocupada ayudando a los estudiantes talentosos o preparándose para alguna gran actuación. Marcus llevaba 2 años tomando clases de piano. Su madre lo había apuntado porque pensaba que le haría bien. Decía que la música le ayudaría a ganar confianza. Pero Marcus no se sentía nada seguro. Podía tocar canciones sencillas, pero incluso esas le costaban. Sus dedos se sentían torpes al tocar las teclas. Cuando intentaba tocar piezas más rápidas, todo le salía mal. Los otros niños de su grupo de piano eran mucho mejores que él. Estaba Sara, que podía tocar canciones difíciles sin siquiera mirar la partitura. Estaba Tommy, que había ganado premios en concursos de piano. Marcus sentía que no pertenecía a su grupo. Su profesor de piano, el señor Kim, siempre era paciente con él, pero Marcus podía ver la preocupación en sus ojos. En la escuela, Marcus intentaba guardar silencio durante la clase de música. Cuando la señora Rodríguez hacía preguntas, nunca levantaba la mano. Cuando necesitaba voluntarios para cantar o tocar instrumentos, Marcus miraba hacia su escritorio y esperaba que no lo notara. Este plan había funcionado bien durante casi todo el año escolar. Marcus tenía 12 años y estaba en 7º grado. No era el niño más inteligente de la escuela, pero tampoco el peor. Sus calificaciones eran buenas. Tenía algunos amigos, pero no era popular. Jugaba videojuegos y le gustaba leer libros de aventuras. En esos libros, la gente común a menudo se convertía en héroes. Pero Marcus no creía que eso le pasaría en la vida real. El aula de música tenía grandes ventanales que daban al patio de la escuela. Marcus solía mirar por esas ventanas durante la clase. Veía a otros estudiantes practicando deportes o simplemente hablando con sus amigos. A veces deseaba estar allí en lugar de en la clase de música, pero su horario le obligaba a estar allí. Así que allí estaba. La señora Rodríguez estaba escribiendo algo en la pizarra al frente del aula. Era una mujer bajita, de pelo rizado y gafas rojas brillantes. Siempre llevaba ropa colorida y pendientes grandes que hacían ruido al mover la cabeza. Llevaba 15 años enseñando en la escuela. Todos los estudiantes sabían que amaba la música más que a nada en el mundo. El reloj de la pared indicaba que la clase casi había terminado. Marcus empezó a guardar sus cosas en la mochila. Estaba deseando que llegara el almuerzo, donde podría sentarse con su amigo Jaque y hablar de cosas normales como deportes y películas. Jaque no iba a la clase de música porque estaba en el grupo de matemáticas avanzadas. A veces, Marcus deseaba ser lo suficientemente inteligente para matemáticas avanzadas, pero entonces la señora Rodríguez aplaudió ruidosamente. Todos los estudiantes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y la miraron. Tenía una gran sonrisa, lo que solía significar que tenía algún tipo de anuncio. Marcus sintió un nudo en el estómago. No le gustaban los anuncios en la clase de música porque solían significar más trabajo o algún tipo de actuación. La señora Rodríguez caminó hacia el centro del salón. Parecía emocionada por algo. Sus aretes tintineaban al moverse. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar con su voz fuerte y alegre. «Estudiantes, tengo noticias maravillosas», dijo. «Nuestro recital de primavera es en 2 meses. Este año será más grande y mejor que nunca. Cada estudiante de esta clase interpretará una pieza solista». Marcus sintió como si alguien le acabara de decir que tendría que saltar de un edificio alto. Una pieza solista significaba que tendría que tocar el piano solo en un escenario frente a mucha gente. Empezaron a sudarle las manos solo de pensarlo.
Algunos estudiantes parecían emocionados. Sara levantó la mano y preguntó si podía tocar una pieza de Mozart. Tommy quería saber si podía tocar algo que había aprendido en sus clases particulares, pero Marcus se quedó sentado en su silla esperando que todo fuera una pesadilla. La señora Rodríguez continuó hablando sobre el recital. Dijo que se celebraría en el auditorio de la escuela. Padres y familias vendrían a verlo. Habría programas impresos con los nombres de todos. Algunos estudiantes tocarían el piano, otros cantarían y algunos podrían tocar otros instrumentos como el violín o la flauta. Marcus nunca había interpretado música delante de nadie más que su familia. Incluso en casa, se ponía nervioso cuando su hermana pequeña Emma lo escuchaba practicar. Ella solo tenía 8 años, pero siempre tenía opiniones sobre su forma de tocar. Por lo general, sus opiniones no eran muy agradables. Sonó la campana y los estudiantes empezaron a irse. Para almorzar, Marcus preparó su mochila lentamente, esperando que todos se fueran primero. No quería hablar con nadie sobre el recital. Sobre todo, no quería que la señora Rodríguez lo viera y empezara a preguntarle qué pieza quería tocar. Pero cuando se levantó para irse, la señora Rodríguez lo llamó. Marcus, ¿podrías quedarte un minuto? Quiero hablarte de algo. Marcus sintió que se le calentaba la cara. Su corazón empezó a latir más rápido. Caminó lentamente hacia el frente del salón, donde estaba la señora Rodríguez. Ella seguía sonriendo, pero ahora Marcus pensó que su sonrisa parecía demasiado brillante, como si intentara ocultarse algo. Marcus, dijo en voz más baja. Sé que puedes estar nervioso por el recital, pero creo que esta será una gran oportunidad para que demuestres lo que puedes hacer. A veces nos sorprendemos a nosotros mismos cuando probamos cosas nuevas. Marcus asintió, pero no dijo nada. Quería decirle que no estaba listo para un recital. Quería explicarle que apenas podía tocar las canciones fáciles que le había dado el señor Kim, pero no le salían las palabras. La señora Rodríguez le dio una suave palmadita en el hombro. No te preocupes demasiado por eso ahora. Tenemos mucho tiempo para prepararnos. Te ayudaré a elegir la pieza perfecta para tu nivel. Cuando Marcus finalmente salió del aula de música, sintió un gran peso en el pecho. 2 meses parecían muy poco tiempo para prepararse para algo tan aterrador. Caminó hacia la cafetería, pero ya no tenía hambre. El recital de primavera lo iba a cambiar todo, y Marcus no estaba seguro de estar listo para ningún cambio. Pasaron 3 días desde que la señora Rodríguez anunció el recital. Marcus había intentado no pensar en ello, pero siempre lo tenía en la cabeza. Cada vez que veía el aula de música, sentía un malestar en el estómago. Cada vez que alguien mencionaba piano o música, quería desaparecer. El jueves por la tarde, Marcus estaba guardando libros en su casillero cuando oyó que lo llamaban por los altavoces de la escuela. Marcus Chun, por favor, preséntese en el aula de música. Marcus Chang, por favor, al aula de música. Otros estudiantes lo miraron con curiosidad. Marcus sintió que se le ponía la cara roja. Nunca antes lo habían llamado a una sala por los altavoces. No podían ser buenas noticias. Caminó lentamente por los pasillos. Sus zapatos chirriaban sobre el suelo brillante. El aula de música estaba al otro lado de la escuela, y el paseo se le hizo eterno. Marcus esperaba que la señora Rodríguez solo quisiera decirle que, después de todo, no tenía que estar en el recital. Tal vez había cambiado de opinión cuando llegó al aula de música. La puerta estaba abierta. La señora Rodríguez estaba sentada en su escritorio con una carpeta gruesa delante. La carpeta estaba llena de partituras. Marcus podía ver los papeles sobresaliendo por todos lados. Su corazón empezó a latir más rápido. Pasa, Marcus, dijo la señora Rodríguez con su sonrisa habitual. Cierra la puerta y siéntate. Marcus obedeció. Se sentó en una silla junto a su escritorio en lugar de su lugar habitual al fondo. Estar tan cerca de la profesora se sentía extraño.
Podía oler su perfume floral y ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Dot. Señora Rodríguez. Abrió la gruesa carpeta y empezó a revisar los papeles. He estado pensando en qué pieza sería perfecta para que la interpretaras en el recital. Dijo, quiero retarte, pero también quiero asegurarme de que puedas tener éxito. Marcus asintió, aunque no estaba seguro de a qué se refería con retar. Esperaba que se refiriera a algo fácil que no lo hiciera quedar mal delante de todos. La señora Rodríguez sacó una partitura y la puso delante de Marcus. El título en la parte superior decía Minute Waltz de Frédéric Chopin. Marcus ya había oído ese nombre. Chopin fue un famoso compositor que escribió música para piano muy difícil. Marcus sintió un escalofrío en el estómago. Esta es una pieza preciosa, dijo la señora Rodríguez, señalando la partitura. Es enérgica y emocionante. Creo que te quedará perfecta. Marcus miró la partitura. Había notas por todas partes. Algunas partes tenían tantas notas que parecían pequeñas hormigas negras arrastrándose por toda la página. Otras partes tenían símbolos extraños que Marcus no reconoció. Definitivamente, esta no era la clase de música sencilla que estaba acostumbrado a tocar. S.R.A. Rodríguez, dijo Marcus en voz baja. Creo que puede haber un error. Parece muy difícil. Apenas puedo tocar para Elisa sin equivocarme. La señora Rodríguez se reclinó en su silla. Marcus, sé que ahora parece difícil, pero tienes 2 meses para aprenderla. Es tiempo de sobra si practicas todos los días. Además, no te la daría si no creyera que puedes. Marcus quería discutir con ella. Quería explicarle que él no era como los demás alumnos de la clase. No era talentoso ni especial. Era un Marcus común y corriente que ni siquiera podía tocar bien canciones sencillas. Pero la señora Rodríguez era la maestra y los maestros siempre lo sabían. Mejor que los estudiantes. Al menos eso decían siempre los adultos. ¿Pero por qué esta paz?, preguntó Marcus. ¿Por qué no algo más fácil? La señora Rodríguez juntó las manos. Bueno, para ser sincera, tuvimos algunos cambios con nuestros estudiantes avanzados. 3 de ellos abandonaron el recital en el último minuto. Decidieron centrarse en sus otras actividades. Ya había planeado el programa y ahora necesito a alguien que cubra esos huecos con piezas más desafiantes. Marcus se sintió confundido. ¿Entonces quieres que toque esto porque otros estudiantes lo dejaron? No exactamente, dijo rápidamente la señora Rodríguez. Te elegí porque creo que tienes un potencial que aún no has descubierto. A veces los estudiantes se sorprenden cuando se les exige un poco más. Un poco más. Lo he visto pasar muchas veces. Marcus volvió a mirar la partitura. Las notas parecían bailar por la página, lo que lo mareaba. Nunca había intentado tocar algo tan complicado. Incluso el nombre Vals del Minuto le daba miedo. Se preguntó si eso significaba que tenía que tocarla en 1 minuto. Sería imposible. ¿Cuánto dura esta pieza?, preguntó Marcus. Unos 2 minutos cuando se toca a la velocidad adecuada, respondió la señora Rodríguez. Pero no te preocupes por la velocidad ahora. Concéntrate en aprender las notas primero. La velocidad vendrá después con la práctica. 2 minutos le parecieron muchísimo tiempo a Marcus. 2 minutos tocando música difícil frente a mucha gente. 2 minutos donde todo podía salir mal. Se imaginó en el escenario olvidando las notas. Con las manos temblorosas. Todos viéndolo fracasar. Dot. La señora Rodríguez debió haber visto la mirada preocupada en su rostro. Marcus, quiero que confíes en mí. Llevo 15 años enseñando música. Puedo saber cuando un estudiante está listo para un desafío, incluso si no lo sabe. Él mismo. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un CD. Aquí tienes una grabación de la pieza. Llévala a casa y escúchala varias veces. Familiarízate con cómo debería sonar y luego empieza a trabajar en la primera página lentamente. Marcus tomó el CD y la partitura. Los sentía pesados en sus manos,
como si pesaran mucho más de lo debido. ¿Y si no puedo aprenderlo a tiempo? Entonces pensaremos en otra cosa, dijo la señora Rodríguez. Pero tengo el presentimiento de que vas a sorprender a todos, incluso a ti mismo. Sonó la campana, lo que significaba que era hora de la siguiente clase. Marcus se levantó de su silla, todavía con la partitura y el CD en la mano. Sentía que llevaba una carga pesada que no quería. Marcus, lo llamó la señora Rodríguez al llegar a la puerta. Recuerda, todo músico profesional empezó como principiante. Todo experto fue un desastre alguna vez. La única diferencia entre ellos y los demás es que no se rindieron. Marcus asintió y salió del aula. En el pasillo, los estudiantes pasaban corriendo a su lado camino a sus siguientes clases. Caminaba despacio, pensando en lo que acababa de suceder. La señora Rodríguez básicamente le había dicho que tenía que aprenderse una de las piezas más difíciles que jamás había visto. Parecía creer que podría hacerlo, pero Marcus no estaba tan seguro. Esa noche, en casa, Marcus estaba sentado en su habitación con el reproductor de CD que sus padres le habían regalado por su cumpleaños. Puso el CD y presionó play. La música que salió era hermosa, pero muy rápida y complicada. Sonaba como algo que un pianista profesional tocaría en una sala de conciertos de lujo. Definitivamente no sonaba como algo que Marcus pudiera tocar jamás. Escuchó la pieza 3 veces seguidas. Cada vez sonaba más imposible. Las notas se movían tan rápido que Marcus no podía imaginar que sus dedos pudieran seguirlas. Había partes que subían y bajaban por el teclado del piano como una montaña rusa musical. Su hermana pequeña, Emma, llamó a su puerta. ¿Qué es esa música?, preguntó cuando la abrió. Es algo que se supone que debo aprender para el recital del colegio, dijo Marcus. Dot. Emma escuchó un minuto. Suena muy difícil. ¿Seguro que puedes tocarlo?, suspiró Marcus. No, no estoy nada seguro. Pero la señora Rodríguez cree que puedo. Emma se sentó en su cama y escuchó más música. Bueno, si la maestra cree que puedes, quizá puedas. Los maestros saben de estas cosas. Marcus esperaba que su hermana pequeña tuviera razón. Pero al escuchar el Chap and Waltz una vez más, se sintió más preocupado que nunca. Mañana tendría que empezar a intentar aprender esa pieza musical imposible. No tenía ni idea de por dónde empezar. Al día siguiente, después de la escuela, Marcus se sentó al viejo piano de su sala. La partitura del vals de 1 minuto estaba extendida frente a él en el atril. La había estado mirando durante 10 minutos, intentando averiguar por dónde empezar. Solo la primera página tenía más notas de las que solía tocar en toda una semana. Marcus puso las manos sobre las teclas del piano. Intentó tocar los primeros compases lentamente. Los sonidos que salían eran terribles. Se suponía que su mano izquierda debía tocar un ritmo constante mientras que su mano derecha tocaba una melodía rápida. Pero Marcus no podía hacer que sus manos, o cosas distintas al mismo tiempo. Todo sonaba confuso y mal. ¿Qué es ese ruido?, Emma llamó desde la cocina, donde estaba haciendo la tarea. Estoy practicando. Marcus respondió avergonzado. No suena a música, dijo Emma. Suena como si alguien hubiera caído. Todas las teclas del piano en el suelo. Marcus dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos. Emma tenía razón. No sonaba a música en absoluto. Sonaba como un desastre. Llevaba solo 20 minutos practicando y ya quería rendirse. Lo intentó de nuevo, y esta vez tocando aún más lento. Se concentró primero en la melodía de la mano derecha, ignorando por completo la de la izquierda, pero incluso la melodía estaba llena de ritmos rápidos y movimientos de dedos complicados. Sus dedos tropezaban con las teclas como si intentaran correr con zapatos demasiado grandes. La madre de Marcus entró en la sala. Todavía llevaba puesta su ropa de trabajo y parecía cansada de su largo día en la oficina. ¿Cómo va el ensayo, cariño?, preguntó. Terrible, dijo Marcus. Sinceramente, no puedo tocar esta pieza.
La señora Rodríguez cometió un gran error. Su madre se sentó en el sofá detrás de él. Déjame escuchar en qué estás trabajando. Marcus tocó los primeros compases de nuevo. Los sonidos seguían siendo horribles, pero al menos su madre intentaba apoyarlo. Cuando terminó, ella aplaudió suavemente. Es una pieza hermosa, dijo. Muy ambiciosa. Ambiciosa era solo una forma amable de decir demasiado difícil, pensó Marcus. Mamá, ¿y si no puedo aprenderla? ¿Y si hago el ridículo en el recital? Su madre se quedó callada un momento. Marcus, ¿recuerdas cuando empezaste a tomar clases de piano? Ni siquiera podías tocar Twinkle, Twinkle, Little Star sin cometer errores. Pero ahora puedes tocar muchas canciones que antes parecían imposibles. Marcus recordó aquellos primeros días. Todo le había parecido difícil también entonces. Pero esto era diferente. Esto era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera intentado antes. Esto es diferente, mamá. Esta es música de compositor de verdad. Este es el tipo, esa obra de pianista profesional. Quizás por eso la señora Rodríguez la eligió para ti, dijo su madre. Quizás ella ve algo en ti que tú aún no ves. Después de que su madre salió de la habitación, Marcus intentó practicar durante otra hora. Al final, le dolían los dedos y la cabeza. Había logrado tocar la primera página, pero seguía sonando fatal. Las notas estaban todas ahí, pero no fluían como música. Sonaban entrecortadas e irregulares, como un coche con un punto de motor roto. Al día siguiente en la escuela, Marcus temía la clase de música. No quería enfrentarse a la señora Rodríguez y tener que decirle que ya estaba teniendo dificultades. Pero cuando entró en el aula de música, ella le sonrió como siempre. ¿Qué tal te fue en la primera sesión de práctica?, preguntó antes de que empezara la clase. No muy bien, admitió Marcus. Es muy difícil. Claro que sí, dijo la señora Rodríguez. Toda buena música es difícil al principio. Eso es lo que hace que valga la pena aprenderlo. Durante la clase, la señora Rodríguez habló sobre el próximo recital. Mencionó que algunos estudiantes tocarían piezas muy difíciles este año. Al decir esto, algunos estudiantes miraron a Marcus con sorpresa. Se había corrido la voz de que le habían dado una pieza difícil para tocar después de clase. Sara, una de las mejores estudiantes de piano, se acercó a Marcus. Escuché que estás tocando el vals del minuto, dijo. Es una pieza muy difícil. Intenté aprenderla el año pasado, pero mi profesor dijo que aún no estaba listo. Marcus se sintió aún peor. Si Sara, que era mucho mejor que él, no estaba lista para esta pieza, ¿cómo podría aprenderla? Tommy, otro estudiante avanzado, se unió a la conversación. Sí, esa pieza es rapidísima. Tienes que practicarla como un año para que te salga bien. ¿Estás seguro de que la señora Rodríguez te dio la música correcta? Marcus quería desaparecer. Estos estudiantes lo estaban haciendo sentir aún más desesperanzado con toda la situación. No, lo sé, dijo en voz baja. Quizás hubo un error. Durante el almuerzo, Marcus se sentó con su amigo Jaque y le contó sus problemas con el piano. Jaque no estaba en clase de música, así que no sabía mucho de música clásica, pero escuchó mientras Marcus explicaba lo imposible que parecía la pieza. Quizás deberías decirle al profesor que no puedes hacerlo, sugirió Jaque mientras comía su sándwich. Es decir, si es demasiado difícil, es demasiado difícil. No. Marcus había pensado en eso. Pero algo le impidió ir con la señora Rodríguez y pedirle una pieza más fácil. Quizás era orgullo. Quizás era curiosidad. O quizás era la mirada en los ojos de la señora Rodríguez cuando dijo que creía en él. Esa tarde, Marcus intentó practicar de nuevo. Esta vez, decidió trabajar solo una sección pequeña a la vez. Eligió 4 compases en medio de la primera página y los tocó una y otra vez. Después de 30 minutos, esos 4 compases empezaron a sonar un poco mejor. No bien,
pero mejor. Emma entró en escena. La sala de estar mientras él practicaba. Ella se sentó en el sofá y escuchó. Por un tiempo. Esa parte suena bien, dijo ella sobre la sección en la que había estado trabajando. ¿En serio?, preguntó Marcus, deteniéndose para mirarla. Sí, está empezando a sonar como música de verdad en lugar de ruido. Marcus sintió un poco de esperanza. Tal vez si pudiera aprender 4 compases, con el tiempo podría aprender 8. Y si pudiera aprender 8 compases, tal vez podría aprender la pieza completa. Solo que tomaría mucho tiempo y mucho trabajo. Pero esa noche, acostado en la cama, Marcus seguía preocupado. Faltaban 7 semanas y media para el recital. La pieza tenía 4 páginas. Al ritmo que iba, aprendiendo 4 compases cada pocos días, nunca terminaría a tiempo. E incluso si aprendiera todas las notas, ¿sonaría lo suficientemente bien como para tocarla frente al público? Marcus pensó en todos los recitales de primavera que había visto en años anteriores. Los estudiantes avanzados siempre sonaban perfectos. Sus dedos se movían suavemente por las teclas como si bailaran. La música fluía del piano con la naturalidad que le daba. Marcus no podía imaginarse tocar así. Dot también pensó en qué pasaría si fracasaba. ¿Y si subía al escenario y se olvidaba por completo de la música? ¿Y si le temblaban tanto las manos que no podía tocar? ¿Y si todos se reían de él? Pensar en ello le revolvió el estómago, pero entonces recordó lo que su madre le había dicho sobre Estrellita. Tenía razón. Todo parecía imposible cuando empezó a tocar el piano. Quizás esta pieza era solo un paso más para aprender a tocar mejor. Quizás la señora Rodríguez sí sabía lo que hacía. Dot. Marcus decidió intentar tocar una pieza más floja. Si para entonces no lograba ningún progreso real, iría con la señora Rodríguez y le pediría una pieza más fácil. Le diría que apreciaba su confianza, pero que esta pieza era demasiado avanzada para su nivel actual. Dot. Mientras se dormía, Marcus podía oír la melodía de los pequeños valses sonando en su cabeza. Era una música hermosa, aunque aún no la pudiera tocar. Se preguntaba cómo se sentiría realmente hacer que esos sonidos salieran de un piano con sus propias manos. Parecía un sueño imposible, pero tal vez, solo tal vez, pudiera suceder. Habían pasado 2 semanas desde que Marcus empezó a intentar aprender los Minute Waltz. Su progreso era muy lento. Ya podía tocar la primera página, pero aún no sonaba muy bien. Las notas estaban ahí, pero el ritmo era irregular y sentía los dedos torpes. Se estaba frustrando y estaba pensando más seriamente en pedirle a la señora Rodríguez una pieza más fácil. El jueves por la tarde, Marcus decidió quedarse después de clases para practicar en una de las aulas vacías. La escuela tenía varios pianos viejos en diferentes salas y los alumnos podían usarlos para practicar si había un profesor cerca. Marcus pensó que tal vez un cambio de ubicación lo ayudaría a tocar mejor. Encontró un aula vacía en el segundo piso y se sentó frente al viejo piano vertical. Las teclas eran más amarillas que las del piano de casa, y algunas se atascaban un poco al presionarlas, pero allí reinaba el silencio y nadie lo molestaba ni hacía comentarios sobre su forma de tocar. Marcus abrió su partitura y empezó a trabajar en la segunda página de la obra. Esta sección era aún más difícil que la primera. Había ritmos rápidos que subían y bajaban por el teclado y sus dedos se enredaban constantemente. Después de 20 minutos de forcejeo, apoyó la cabeza sobre las teclas del piano con frustración. Eso sonaba bastante bien para una pieza tan difícil. Marcus se levantó de un salto sobresaltado. Se giró y vio al señor Patterson, el conserje de la escuela, de pie en la puerta. El señor Patterson era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos amables. Empujaba un carrito lleno de productos de limpieza. «Ah, hola, señor Patterson», dijo Marcus, avergonzado. «Solo estaba practicando. Me voy si necesita limpiar aquí». «No hace falta irse», dijo el señor Patterson, acercando su carrito a la puerta. «Solo tenía curiosidad por la música. Eso es una pasada, ¿no?».
El vals del minuto. Marcus se sorprendió. No esperaba que el conserje supiera música clásica. Sí, lo es. Se supone que debo tocarla en el recital de primavera, pero todavía no se me da muy bien. El señor Patterson se acercó al piano. ¿Te importa si la escucho un minuto? Hacía mucho que no escuchaba esa pieza. Marcus estaba nervioso por tocar delante de alguien, ni siquiera del conserje. Pero el señor Patterson parecía realmente interesado, así que Marcus volvió a tocar la primera página. Todavía no estaba perfecta, pero estaba mejor que cuando empezó. Cuando Marcus terminó, el señor Patterson asintió pensativo. «¿Sabes? Antes tocaba el piano», dijo. «Ya sobre todo, pero también aprendí algunas piezas clásicas. Ese vals era una de ellas». «¿En serio?», preguntó Marcus. «¿Tocas el piano?». El señor Patterson sonrió. «Solía tocar mucho más que ahora. Empecé cuando tenía más o menos tu edad. Mi abuela me enseñó. Decía que la música era el lenguaje del alma». Marcus nunca había pensado en el señor Patterson como cualquier otra cosa que no fuera la persona que limpiaba la escuela. Era extraño pensar que tenía una vida completamente diferente, dedicada a la música y al piano. «Me cuesta mucho esta pieza», Marcus dijo. «Mi profesora cree que puedo aprenderla, pero no estoy tan segura. Es mucho más difícil que cualquier cosa que haya intentado antes». El señor Patterson se sentó en uno de los pupitres. «¿Puedo contarte algo? Cuando tenía unos 14 años, mi abuela me dio una pieza que parecía imposible. Era un chap and knack, que es diferente de un vals, pero igual de complicado. Le dije que era demasiado difícil y me dijo algo que nunca olvidaré». «¿Qué dijo?», preguntó Marcus. Ella dijo: «La música no es difícil, chico. Simplemente es desconocida. Cada nota de esa página es la misma que ya sabes tocar. La única diferencia es el orden y el ritmo». Tenía razón. Sabes, cada nota de ese vals ya la sabes tocar. Solo necesitas enseñarle a tus dedos el orden correcto. Marcus miró su partitura con nuevos ojos. El señor Patterson tenía razón. Cada nota era una que conocía. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Llevaba 2 años tocando las mismas notas. La pieza no le pedía nada imposible. Solo le pedía que tocara notas conocidas con un nuevo patrón. «Pero es muy rápido», dijo Marcus. «Y mis manos tienen que hacer cosas diferentes al mismo tiempo». El señor Patterson se levantó y caminó. Se acercó al piano. «¿Puedo?», preguntó, señalando el banco. Marcus se acercó y el señor Patterson se sentó. Puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar el vals minúsculo, pero lo tocó muy despacio, mucho más despacio de lo que Marcus jamás lo había oído. A esa velocidad lenta, Marcus podía oír cada nota con claridad. Podía ver cómo encajaban la melodía y el acompañamiento. «El secreto», dijo el señor Patterson mientras tocaba, «no es pensarlo como algo imposible. Piénsalo como un montón de pequeñas cosas posibles. Aprende un compás a la perfección, luego aprende el siguiente a la perfección, y luego júntalas». Dejó de tocar y se volvió hacia Marcus. «Y nunca lo practiques rápido hasta que puedas tocarlo lento sin errores. La velocidad llega de forma natural cuando tus dedos saben exactamente dónde ir». Marcus sintió que algo parecido a la esperanza comenzaba a crecer en su pecho. «¿Podrías tocar los puntos? ¿Podrías ayudarme con esto de vez en cuando? O sea, si no estás muy ocupado», sonrió el señor Patterson. «Estaría encantado de ayudarte. Tengo algo de tiempo durante las pausas para el almuerzo, cuando esta sala está tranquila. Podríamos reunirnos aquí un par de veces a la semana si quieres». «¿En serio? ¿Lo harías? Hijo, la buena música es demasiado importante como para no compartirla. Además, sería divertido volver a trabajar en esa pieza. Hace años que no la toco». Quedaron en verse al día siguiente durante el almuerzo. Mientras el señor Patterson recogía sus artículos de limpieza para irse, se volvió hacia Marcus. «¿Recuerdas lo que te dije sobre que las notas me resultaban familiares?
Eso aplica a más que solo la música. La mayoría de las cosas que parecen imposibles son en realidad combinaciones de cosas que ya sabes hacer. El truco está en dividirlas en partes más pequeñas. Esa noche, Marcus practicó con una actitud completamente diferente. En lugar de intentar tocar secciones largas de la pieza, se concentró en 1 o 2 compases a la vez. Los tocó lentamente, asegurándose de que cada nota fuera clara y cada movimiento de los dedos, deliberado. Cuando Emma vino a escuchar, notó la diferencia de inmediato. «Eso suena mucho mejor», dijo. «Ahora sí que suena a música». La madre de Marcus también comentó sobre la mejora al llegar a casa del trabajo. «Ahora oigo la melodía con claridad», dijo. «Lo que sea que estés haciendo diferente, sigue haciéndolo». Esa noche, Marcus se quedó en la cama pensando en su conversación con el señor Patterson. Era asombroso que el conserje de la escuela también tocara el piano. Esto hizo que Marcus se preguntara qué otros talentos ocultos tenía la gente que él desconocía. Quizás había mucha gente a su alrededor con historias y habilidades interesantes. También pensó en lo que había dicho el señor Patterson sobre dividir las cosas imposibles en pedazos más pequeños. Marcus se dio cuenta de que había estado pensando en los valses como una tarea enorme y aterradora, pero en realidad eran solo un montón de pequeñas tareas que podía manejar una a la vez. Por primera vez desde que la señora Rodríguez le había dado la música, Marcus sintió que tal vez podría aprender esta pieza. Seguiría siendo un trabajo duro y requeriría mucha práctica. Pero con la ayuda del señor Patterson y este nuevo enfoque, ya no parecía completamente imposible. Marcus estaba emocionado por su sesión de práctica del día siguiente. Nunca había tenido un profesor de música aparte del señor Kim, su profesor de piano habitual. Sería interesante aprender de alguien que tocara jazz y tuviera un estilo completamente diferente. Tal vez el señor Patterson. Le enseñaría cosas que nadie más podría decir mientras se quedaba dormido. Marcus se encontró deseando practicar el piano por primera vez en semanas. El vals del minuto seguía siendo difícil, pero ahora se sentía como un desafío. Quizás realmente pudiera alcanzarlo, en lugar de una montaña imposible que jamás podría escalar. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Marcus subió corriendo al aula del segundo piso donde había conocido al señor Patterson. Trajo su partitura y un cuaderno para anotar cualquier consejo que el señor Patterson pudiera darle. Marcus había estado pensando en su conversación toda la mañana y estaba ansioso por empezar a aprender de alguien que realmente supiera tocar la pieza. El señor Patterson ya estaba allí, sentado al piano, tocando en voz baja algo que sonaba a jazz. Sus dedos se movían suavemente por las teclas, haciendo que el viejo piano sonara mejor de lo que Marcus lo había escuchado jamás. Cuando el señor Patterson vio entrar a Marcus, terminó su canción y sonrió. «¿Listo para practicar eso, Waltz?», preguntó el señor Patterson. «Sí, señor», dijo Marcus, sentándose a su lado en el banco del piano. «Primero lo primero», dijo el señor Patterson. «Tócame lo que has aprendido hasta ahora, pero despacio. No te preocupes porque suene perfecto. Solo quiero ver dónde estás». Marcus tocó la primera página de Waltz a un ritmo lento y cuidadoso. Cometió algunos pequeños errores, pero en general fue mucho mejor que cuando empezó a aprender la pieza. Cuando terminó, el señor Patterson asintió pensativo. «No está nada mal», dijo. «Se nota que has estado trabajando en ello, pero noto que tienes mucha tensión en las manos y los hombros. Eso hará que las partes rápidas sean mucho más difíciles de lo necesario». El señor Patterson le enseñó a Marcus a relajar las muñecas y mantener los hombros bajos. «Tocar el piano nunca debería doler», explicó. «Si te empiezan a doler las manos o los brazos, es que te estás esforzando demasiado. La música debe fluir de ti, no ser forzada». Pasaron la primera parte de su sesión de práctica trabajando la posición y la relajación de las manos. El señor Patterson hizo que Marcus tocara escalas sencillas mientras se concentraba en mantener las manos sueltas y cómodas. Al principio se sintió extraño,
pero Marcus notó la diferencia de inmediato. Las notas sonaban más claras y sus dedos se movían con más facilidad. Ahora, el señor Patterson dijo, hablemos del ritmo. Esto es un vals, lo que significa que tiene un tipo de compás específico. Escuchen. Tocó un ritmo de vals simple con la mano izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3 contó en voz alta. El primer tiempo siempre es un poco más fuerte que los otros dos. Piénsenlo como un baile. Marcus nunca antes había pensado en los valses como música de baile. Pero cuando el señor Patterson lo explicó de esa manera, el ritmo cobró más sentido. Practicaron aplaudiendo el ritmo del vals. Luego, Marcus intentó tocar solo la parte de la mano izquierda mientras contaba. La mano izquierda es como el baterista de una banda, explicó el señor Patterson. Mantiene a todos los demás a tiempo. Una vez que la mano izquierda conoce el ritmo a la perfección, la mano derecha puede tocar la melodía encima. Esta era una forma completamente diferente de pensar en la pieza a todo lo que Marcus había aprendido antes. Su profesor de piano habitual, el señor Kim, siempre se había centrado en leer las notas correctamente. Pero el señor Patterson le estaba enseñando sobre la música. Detrás de las notas, trabajaron solo en el ritmo de la mano izquierda durante la mayor parte de su hora de almuerzo. No era tan emocionante como tocar la melodía, pero Marcus podía sentir lo importante que era. Cuando su mano izquierda estaba firme y segura, todo lo demás se sentía más fácil. Mañana a la misma hora, preguntó el señor Patterson mientras recogían. Definitivamente, dijo Marcus. Muchas gracias por ayudarme. Un placer, respondió el señor Patterson. Eres un buen estudiante. Escuchas atentamente y estás dispuesto a trabajar duro. Eso es todo lo que cualquiera necesita para aprender música. Esa tarde, en la clase regular de música, la señora Rodríguez preguntó cómo les iba con sus piezas de recital. Varios estudiantes levantaron la mano para compartir su progreso. Sara dijo que casi había terminado de aprender su sonata de Mozart. Tommy informó que estaba trabajando en las secciones rápidas de su invención por lotes. Cuando la señora Rodríguez miró a Marcus, él se sintió nervioso, pero también un poco emocionado. Estoy progresando, dijo. El señor Patterson me ha estado ayudando durante el almuerzo. La señora Rodríguez pareció sorprendida. El señor Patterson, nuestro conserje. Sí, dijo Marcus. Él solía tocar el piano. Me está enseñando ritmo y posición de las manos. La señora Rodríguez sonrió. ¡Qué maravilloso! No tenía ni idea de que el señor Patterson fuera músico. Ese es precisamente el tipo de ayuda extra que puede marcar la diferencia. Pero Marcus notó que algunos de los otros estudiantes parecían escépticos. Después de la clase, Sara se le acercó con expresión preocupada. Marcus, ¿estás seguro de que el conserje sabe de lo que habla?, preguntó. O sea, sin ofender, pero no deberías recibir ayuda de un profesor de piano de verdad. Tommy asintió. Sí, mi profesor particular tiene títulos de un conservatorio de música. Eso es muy diferente a tocar el piano solo como pasatiempo. Marcus sintió que su confianza empezaba a flaquear. Tal vez tenían razón. Tal vez el señor Patterson solo estaba siendo amable, pero en realidad no sabía lo suficiente como para ayudar con una pieza tan difícil. Tal vez Mark estaba perdiendo el tiempo y acabaría aún más atrasado que antes. Esa noche, en casa, Marcus se sentó al piano, confundido y desanimado. Intentó practicar como le había enseñado el señor Patterson, concentrándose en el ritmo de la mano izquierda. Pero ahora se preguntaba si lo estaba aprendiendo mal. ¿Y si el método del señor Patterson no era el correcto? ¿Y si estaba adquiriendo malos hábitos que empeorarían su forma de tocar? Su madre notó su frustración durante la cena. ¿Qué tal te fue hoy en tu sesión de práctica con el señor Patterson?, preguntó. Estuvo bien, creo, dijo Marcus. Pero algunos chicos del colegio decían que solo debería buscar ayuda de verdaderos profesores. Su padre levantó la vista de la comida. ¿Qué hace a alguien un verdadero profesor?,
preguntó. Marcus reflexionó sobre esto. Supongo que alguien con formación académica. Alguien que fue a la escuela para aprender a enseñar música. Su padre dijo, aprendí a arreglar coches de mi tío, quien aprendió de su padre. Ninguno de ellos fue a la escuela de mecánica, pero sabían más de motores que la mayoría de las personas con certificados. A veces, los mejores maestros son los que aprenden haciendo, no solo estudiando. Marcus se sintió un poco mejor después de escuchar esto, pero todavía no estaba seguro de si estaba tomando las decisiones correctas. Al día siguiente, durante el almuerzo, Marcus se encontró de nuevo con el señor Patterson en el aula. Esta vez, el señor Patterson había traído una pequeña grabadora digital. Quiero grabarte. Reproduciendo lo que trabajamos ayer, dijo el señor Patterson. Así podemos escucharlo juntos y ver que funciona y que necesita mejorar. Marcus tocó el ritmo de la mano izquierda que habían practicado. Cuando escucharon la grabación, Marcus se sorprendió por lo que escuchó. De hecho, sonaba bastante bien. El ritmo era constante y la sincronización uniforme. Sonaba mucho más musical que cualquier cosa que él había tocado antes de trabajar con el señor Patterson. ¿Lo oyes? El señor Patterson dijo, esa es la base, todo lo demás seguiremos construyendo sobre ella. Una vez que tengamos esa base sólida, podemos empezar a añadir la melodía de nuevo. Pasaron la sesión trabajando en combinar melodías sencillas de la mano derecha con el ritmo de la mano izquierda. Fue un reto, pero Marcus podía sentir que sus manos empezaban a trabajar juntas con más naturalidad. Señor Patterson, dijo Marcus durante un descanso. Algunos alumnos de la escuela dijeron que solo debería buscar ayuda de profesores cualificados. Creen que quizá no sabes la forma correcta de enseñar piano. El señor Patterson guardó silencio un momento. Bueno, puede que tengan razón, dijo. Nunca fui a la escuela de música. Nunca estudié cómo enseñar piano correctamente. Todo lo que se lo aprendí tocando, escuchando y probando cosas. Marcus se sintió decepcionado. Quizás los demás alumnos tuvieran razón después de todo. Pero entonces el señor Patterson continuó. Por otro lado, llevo más de 40 años tocando el piano. He tocado con bandas de jazz, en iglesias y en reuniones familiares. He aprendido cientos de canciones de oído y leyendo música. Puede que no tenga certificados en la pared, pero sé que funciona y que no. Se sentó al piano y tocó algunos compases del vals de 1 minuto, pero al estilo jazz. Las mismas notas, pero con una sensación completamente diferente. Hay más de una manera de entender la música. Dijo, tu profesor habitual puede enseñarte técnica y teoría. Puedo enseñarte a sentir la música y a hacerla tuya. Marcus se dio cuenta de que el señor Patterson no intentaba reemplazar sus clases de piano habituales. Estaba añadiendo algo diferente, algo que surgía de años de tocar música para personas que querían escucharla y disfrutarla. Además, añadió el señor Patterson con una sonrisa, la prueba está en la interpretación. Si lo que hacemos te ayuda a tocar mejor, entonces está funcionando. Si no funciona, entonces deberíamos probar otra cosa. Eso tenía sentido para Marcus. Ya notaba que su forma de tocar estaba mejorando. El ritmo era más firme, sus manos estaban más relajadas y la música empezaba a sentirse más natural. Quizás no importaba que el señor Patterson no tuviera formación académica. Lo que importaba era que estaba ayudando a Marcus a convertirse en un mejor músico. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus continuó reuniéndose con el señor Patterson durante las pausas del almuerzo. Trabajaron la segunda y la tercera página de los waltz, siempre empezando despacio y avanzando gradualmente. El señor Patterson enseñó a Marcus a practicar pasajes difíciles tocándolos con diferentes ritmos y velocidades. Le mostró cómo dividir largas secuencias de notas en grupos más pequeños, más fáciles de recordar. Pero Marcus seguía teniendo dificultades con algunas de las secciones más rápidas.
Había partes de la pieza que requerían que su mano derecha tocara secuencias muy rápidas, mientras que su mano izquierda mantenía el ritmo constante de Walt. Por mucho que practicara, estas secciones seguían sonando descuidadas e irregulares. 2 semanas antes del recital, Marcus escuchó una conversación que le entristeció. Pasaba por delante de la oficina de la señora Rodríguez cuando la oyó hablando con otra persona. «Maestro, empiezo a preguntarme si cometí un error. Con la pieza de Marcus Chun», decía la señora Rodríguez. Marcus pasó el resto del día escolar sintiéndose pesado y triste. Las palabras que había escuchado de la señora Rodríguez no dejaban de rondar en su mente. Demasiado ambicioso. Cometió un error. No estaba seguro de estar listo. Incluso su propia maestra lo había abandonado. Durante su última clase del día, Marcus no podía concentrarse en nada de lo que decía la maestra. No dejaba de pensar en el recital que estaba a solo 2 semanas de distancia. Tal vez debería ir con la señora Rodríguez después de la escuela y decirle que tenía razón. Tal vez debería pedirle una pieza sencilla que realmente pudiera tocar bien en lugar de batallar con algo que claramente estaba fuera de sus capacidades. Cuando sonó la campana final, Marcus caminó lentamente hacia el aula de música. Había decidido tener una conversación honesta con la señora Rodríguez. Le agradecería por creer en él, pero le explicó que no estaba listo para una pieza tan difícil. Sería vergonzoso, pero no tanto como fracasar en el escenario delante de todos. Pero al acercarse a la sala de música, Marcus oyó música de piano que provenía del interior. Alguien tocaba el vals del minuto, y lo hacían con una belleza exquisita. Las notas fluían suave y rápidamente, exactamente como debía sonar la pieza. Marcus se sintió aún peor. Así sonaba el piano de verdad, y él no estaba ni cerca de ese nivel. Marcus miró por la pequeña ventana de la puerta de la sala de música. Para su sorpresa, no era uno de los estudiantes avanzados quien tocaba. Era el señor Patterson. Estaba sentado al piano, tocando el vals de memoria con los ojos cerrados. Sus manos se movían por las teclas con seguridad y gracia. La música llenaba la sala de energía y alegría. Marcus se quedó en el pasillo escuchando. Había oído tocar al señor Patterson antes, durante sus sesiones de práctica, pero nunca así. Esta fue la pieza completa, interpretada a la velocidad adecuada, con toda la emoción y el entusiasmo que la hicieron tan famosa. Era absolutamente hermosa. Cuando el señor Patterson terminó de tocar, abrió los ojos y vio a Marcus en la puerta. Le hizo señas para que entrara. Estaba recordando por qué me encanta tanto esa pieza, dijo el señor Patterson cuando Marcus entró en la sala. Nunca pasa de moda. La tocas a la perfección, dijo Marcus, sintiéndose entre asombrado y desanimado. Nunca podré tocar así. Comillas dobles. El señor Patterson estudió el rostro de Marcus. Pareces molesto por algo. ¿Qué pasa? Marcus dudó, pero luego decidió decir la verdad. Escuché a la señora Rodríguez hablando con otra profesora. Dijo que cree que cometió un error al darme esta pieza. No cree que esté listo para el recital. El señor Patterson se quedó callado un momento. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si debiera rendirme. Marcus dijo que debería pedir una pieza más fácil antes de avergonzarme. ¿Y es eso lo que quieres hacer? Marcus pensó en esta pregunta. Una parte de él quería rendirse. Sería más fácil tocar algo sencillo y seguro. Pero otra parte, una parte que se había fortalecido durante las semanas de práctica con el señor Patterson, no quería rendirse. No lo sé, dijo Marcus. De verdad. He trabajado muy duro en esta pieza. He aprendido mucho, pero quizá no sea suficiente. El señor Patterson se sentó en la banqueta del piano y palmeó el espacio junto a él. Déjame contarte algo sobre la señora Rodríguez. Es una buena profesora y se preocupa por sus alumnos, pero también es humana, y los humanos a veces nos preocupamos por cosas que no deben preocuparse. Tocó unos acordes suaves. Los profesores tienen que pensar en muchas cosas.
Les preocupa que sus alumnos se avergüencen. Les preocupa que los padres se enfaden. Se preocupan por su propia reputación. A veces, tanta preocupación les hace olvidar lo realmente importante. ¿Qué es realmente importante? Marcus preguntó. La música, dijo el señor Patterson simplemente. Y el crecimiento de los estudiantes. Has crecido muchísimo en las últimas semanas. Te he visto pasar de apenas poder tocar la primera página a dominar la mayor parte de la pieza. Eso es un verdadero progreso. Sin importar lo que piensen los demás, Marcus sintió una pequeña chispa de esperanza. Pero todavía no puedo tocar bien las partes muy rápidas. Muéstrame, dijo el señor Patterson. Toca las partes que te están dando problemas. Marcus abrió su partitura y tocó las secciones más difíciles. Todavía no eran perfectas, pero eran mucho mejores que hace una semana. Algunas notas equivocadas aquí y allá, algún ritmo irregular en las partes más rápidas, pero la estructura básica estaba ahí. Veo el problema, dijo el señor Patterson. Estás pensando demasiado en notas individuales. Cuando tocas pasajes rápidos, necesitas pensar en grupos, como hablar en frases en lugar de palabras individuales. Lo demostró tocando una de las partes difíciles muy lentamente, mostrándole a Marcus cómo agrupar las notas en frases pequeñas. No pienses 16 notas individuales, dijo. Piense en 4 grupos de 4 notas cada uno. Trabajaron en su técnica durante la siguiente hora. El señor Patterson le enseñó a Marcus a practicar los pasajes difíciles tocándolos con diferentes ritmos y agrupaciones. Poco a poco, Marcus empezó a comprender cómo se componía la sección rápida. No eran simples conjuntos aleatorios de notas, sino patrones que cobraban sentido una vez que entendías cómo interpretarlos. Al final de la sesión de práctica, Marcus tocaba las secciones difíciles con mucha más fluidez. Todavía no eran perfectas, pero sonaban a música en lugar de a un simple ejercicio. Recuerda, dijo el señor Patterson al terminar. Nadie espera la perfección de ti. Esperan esfuerzo y corazón. Si tocas esta pieza con la misma dedicación que has mostrado en nuestras sesiones de práctica, la gente quedará impresionada, sin importar los pequeños errores que cometas. Esa noche en casa, Marcus practicó con energías renovadas. Usó la técnica de agrupación que le había enseñado el señor Patterson, y poco a poco las secciones rápidas empezaron a tener más sentido. Sus dedos empezaron a recordar los patrones en lugar de esforzarse. Con cada nota, Emma se acercó a escuchar, como solía hacer. «¡Guau!», dijo cuando terminó de tocar la pieza entera. Ahora sí que suena como la canción de verdad. Los padres de Marcus también notaron la mejora. Era precioso, cariño. Su madre dijo. No tenía ni idea de que habías progresado tanto. Su padre asintió. Estoy muy orgulloso de lo mucho que te has esforzado. Pase lo que pase en el recital, deberías sentirte bien con lo que has logrado. A la mañana siguiente en la escuela, Marcus se sentía diferente. En lugar de temer la clase de música, la esperaba con ilusión. Cuando la señora Rodríguez preguntó sobre los preparativos del recital, Marcus levantó la mano. Me gustaría tocar parte de mi pieza para la clase, dijo. Si te parece bien. La señora Rodríguez pareció sorprendida pero complacida. Por supuesto, Marcus. Sería maravilloso. Marcus se dirigió al piano, al frente del aula. Sentía que todos sus compañeros lo observaban. Algunos probablemente esperaban que tuviera dificultades y cometiera errores, pero Marcus no pensaba en sus expectativas. Pensaba en la música y en todo lo que el señor Patterson le había enseñado. Tocó las 2 primeras páginas del vals de 1 minuto. No era perfecto, pero era musical y contundente. El ritmo era constante, la melodía clara y las secciones rápidas fluían con fluidez. Cuando terminó, el aula se quedó en silencio por un momento. Entonces, la señora Rodríguez empezó a aplaudir, y los demás alumnos se unieron. Marcus, eso estuvo excelente.
Suspiró y su voz sonó genuinamente sorprendida y complacida. Has progresado muchísimo. Sara, que se había mostrado escéptica sobre la ayuda del señor Patterson, se acercó a Marcus después de clase. Eso sonó muy bien, dijo. Siento haber cuestionado tu elección de profesor. Quienquiera que te esté ayudando está haciendo un gran trabajo. Por primera vez desde que empezó la pieza, Marcus se sintió realmente seguro de que podría interpretarla con éxito en el recital. Aún quedaba trabajo por hacer, pero la pieza empezaba a sentirse como si le perteneciera. Ya no era solo una colección de notas difíciles que la señora Rodríguez le había asignado. Se estaba convirtiendo en su música, algo que podía tocar con su propio estilo y sentimiento. Esa tarde, durante el almuerzo, Marcus se reunió con el señor Patterson una vez más. Escuché que tocaste para tu clase hoy, dijo el señor Patterson con una sonrisa. La señora Rodríguez pasó por aquí y me dijo lo impresionada que estaba. ¿En serio?, preguntó Marcus. Te dijo que sí. También dijo que lamentaba haber dudado de tu progreso. Los profesores a veces olvidan que el aprendizaje ocurre a su propio ritmo, no según nuestros horarios. Pasaron su última sesión de práctica trabajando en los aspectos emocionales de la pieza. El señor Patterson le enseñó a Marcus cómo hacer que algunas notas resuenen más que otras, cómo usar pequeños cambios de ritmo para hacer la música más expresiva y cómo conectar con el alegre espíritu bailable del vals. Recuerden, dijo el señor Patterson al terminar, esta pieza se llama vals porque se supone que incita a la gente a bailar. No se limiten a tocar las notas. Toquen la alegría y la energía que Chopin puso en esta música. Mientras Marcus caminaba hacia su siguiente clase, se dio cuenta de que algo importante había sucedido. En algún momento, durante todas esas semanas de práctica y esfuerzo, lo imposible se había vuelto posible. Estaba listo para el recital. El día del recital de primavera llegó con un sol radiante y una suave brisa. Marcus se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que le revoloteaba el estómago como si tuviera mariposas en el estómago. Hoy era el día en que interpretaría los valses de 1 minuto frente a un público. Después de 2 meses de duro trabajo, práctica y preocupación, por fin había llegado el momento. Marcus desayunó ligero porque su estómago estaba demasiado nervioso para comer mucho. Su madre le preparó sus panqueques favoritos, pero solo pudo comer unos pocos bocados. Emma charló con entusiasmo sobre el recital, preguntándole si podía sentarse en primera fila para tener la mejor vista de su actuación. No te pongas nervioso, Marcus, dijo. Llevas practicando una eternidad. Lo harás genial. Sus padres se habían tomado tiempo libre del trabajo para asistir al recital. Marcus notaba que estaban orgullosos de él, pero también veía preocupación en sus ojos. Sabían lo mucho que había trabajado y lo importante que era esta actuación para él. El recital estaba programado para comenzar a las 7 de la tarde en el auditorio de la escuela. Se suponía que los estudiantes llegarían 1 hora antes para un ensayo final y para prepararse tras bambalinas. Marcus pasó la tarde intentando mantener la calma. Practicó la pieza una vez más en casa, pero tuvo cuidado de no excederse. El señor Patterson también se lo había advertido. Practicar mucho el día de la función podía cansarle los dedos, así que a las 5:30 Marcus y su familia condujeron a la escuela. El aparcamiento ya se estaba llenando de coches a medida que llegaban otras familias para el recital. Marcus vio a otros estudiantes caminando hacia el edificio, algunos con instrumentos, otros con partituras. Todos parecían elegantes para la ocasión especial. Marcus llevaba sus mejores pantalones oscuros, una camisa blanca y una corbata azul que su padre le había ayudado a anudar correctamente. Su madre se había asegurado de que estuviera bien peinado y de que sus zapatos estuvieran lustrados. Al mirarse en el espejo antes de salir de casa, Marcus apenas se reconoció. Parecía más adulto y serio de lo habitual. Dentro de la escuela, el auditorio bullía de actividad. Los padres buscaban asientos y charlaban entre ellos.
Los estudiantes se comunicaban con la señora Rodríguez tras bambalinas. El escenario parecía más grande y formal de lo que Marcus recordaba, con un hermoso piano de cola en el centro bajo luces brillantes. Marcus, lo llamó la señora Rodríguez al verlo llegar. ¿Cómo te sientes? Nervioso, admitió Marcus con sinceridad. Es perfectamente normal, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Incluso los músicos profesionales se ponen nerviosos antes de las presentaciones. El nerviosismo demuestra que te preocupas por hacerlo bien. Entre bastidores, Marcus se unió a los demás estudiantes que se preparaban para sus presentaciones. Sara practicaba patrones de digitación en el aire sin hacer ningún sonido. Tommy tarareaba su pieza en voz baja. Algunos de los estudiantes más jóvenes parecían emocionados, mientras que otros parecían tan nerviosos como Marcus. La señora Rodríguez reunió a todos los artistas para una reunión final de grupo. Recuerden, les dijo, no se trata de ser perfectos. Se trata de compartir su música con quienes quieren escucharla. Sus familias y amigos están aquí porque se preocupan por ustedes, no porque esperen que suenen como pianistas profesionales de concierto. Les explicó el orden de las presentaciones. Marcus estaba programado para tocar en séptimo lugar entre 12 estudiantes. Le pareció un buen lugar. No tan temprano como para no estar preparado, pero tampoco tan tarde como para tener que sentarse tras bambalinas preocupándose durante toda la primera mitad del programa. A las 6:45, la señora Rodríguez anunció que las puertas del auditorio cerrarían en 10 minutos y que el recital comenzaría puntualmente a las 7. Marcus se asomó desde detrás del escenario y vio que el auditorio estaba casi lleno. Había padres, abuelos, hermanos y amigos ocupando las filas de asientos. La vista le aceleró el corazón. Vio a su propia familia sentada en el cuarto lugar. Su madre lo vio mirando y le dio un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba. Su padre asintió alentándolos. Emma saludó con entusiasmo y articuló, «Buena suerte». Marcus se sintió agradecido de tenerlos allí apoyándolo. Justo antes de que comenzara el recital, Marcus notó al señor Patterson sentado tranquilamente en la última fila. El conserje se había cambiado su ropa de trabajo habitual y vestía una elegante camisa abotonada y corbata. Al ver que Marcus lo miraba, el señor Patterson sonrió y lo saludó brevemente. Tener a su profesor de piano no oficial allí hizo que Marcus se sintiera más seguro y preparado. Las luces del auditorio se atenuaron y la señora Rodríguez subió al escenario para dar la bienvenida a todos. Habló del esfuerzo que habían hecho todos los estudiantes y de lo orgullosa que estaba de su dedicación a la música. Recordó al público que apagaran sus celulares y que guardaran los aplausos hasta que cada estudiante hubiera terminado su pieza. La primera estudiante, una estudiante de sexto grado llamada Amy, subió al escenario para tocar una pieza sencilla de Mozart. Parecía pequeña en el gran escenario, pero tocó con confianza y recibió un cálido aplauso. Aplausos cuando terminó. Marcus sintió que su nerviosismo aumentaba al darse cuenta de que su turno se acercaba. El segundo intérprete fue Tommy tocando su invento. Su interpretación fue técnicamente perfecta, con cada nota nítida y clara. El público aplaudió con aprecio y Marcus se preguntó si su propia actuación sonaría lo suficientemente profesional como para merecer un aplauso similar. Los estudiantes tercero, cuarto, quinto y sexto interpretaron sus piezas con éxito. Algunos tocaron música clásica, otros tocaron más canciones modernas. Cada presentación fue diferente, pero todas demostraban el arduo trabajo y la práctica que se habían invertido en la preparación para esta noche. Entonces la señora Rodríguez anunció, nuestro próximo artista es Marcus Chun, quien interpretará los Minute Waltz de Chopin en re bemol mayor. Marcus sintió un vuelco al escuchar su nombre. Era el momento. Se acabó la espera, la preocupación y la práctica. Era hora de subir al escenario y mostrarles a todos lo que había aprendido. Se levantó de su silla tras bambalinas y caminó hacia la entrada. Sentía las piernas un poco temblorosas y las manos sudorosas.
Pero al entrar bajo las brillantes luces del escenario, algo interesante sucedió. En lugar de sentirse más nervioso, Marcus empezó a sentirse más tranquilo. El auditorio lleno de gente pareció desvanecerse en el fondo. Las brillantes luces dificultaban ver los rostros del público, lo que ayudó a Marcus a sentirse menos cohibido. Toda su atención se centró en el hermoso piano de cola que lo esperaba. En el centro del escenario, Marcus caminaba por él, intentando recordar mantenerse erguido y caminar con seguridad, como les había enseñado la señora Rodríguez. Al llegar al banco del piano, lo ajustó a la altura correcta y se sentó. Apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo, tal como le había enseñado el señor Patterson. El auditorio estaba en completo silencio. Marcus sentía a cientos de personas esperando oírlo tocar. Por un instante, sintió una punzada de pánico. ¿Y si olvidaba el principio? ¿Y si se le congelaban los dedos? ¿Y si cometía errores terribles que todos recordarían? Pero entonces Marcus recordó algo que el señor Patterson le había dicho durante una de sus sesiones de práctica. La música ya está dentro de ti, le había dicho el conserje. La has practicado tantas veces que tus dedos saben qué hacer. Confía en ellos y confía en la música. Marcus puso las manos sobre las teclas del piano. Sintió la familiar textura suave del marfil y el peso perfecto de las teclas bajo las yemas de los dedos. Este era el mismo instrumento que había estado aprendiendo a tocar durante 2 años. Estas eran las mismas notas que había estado practicando durante 2 meses. La única diferencia era que esta noche tenía público con quien compartir la música. Cerró los ojos por un segundo, escuchó los primeros compases del vals minucioso en su mente y comenzó a tocar. Las primeras notas del vals minucioso fluyeron del piano como agua de una fuente. Marcus sintió que su nerviosismo se desvanecía a medida que sus dedos encontraban su posición habitual en las teclas. La mano izquierda comenzó su ritmo constante de vals. 1 2 3 1 2 3 tal como el señor Patterson le había enseñado. La mano derecha se unió a la melodía danzante que se había vuelto tan familiar en los últimos 2 meses. Algo mágico estaba sucediendo. Todas las horas de práctica lenta, toda la guía paciente del señor Patterson, todas las pequeñas mejoras que había acumulado semana tras semana, de repente se unieron en ese momento. Marcus ya no solo tocaba notas en una página. Estaba haciendo música. Punto. La primera página del Walt se desplegaba con fluidez. Marcus sentía el ritmo en todo su cuerpo, no solo en sus manos. La melodía resonaba por encima del acompañamiento con una alegría y una energía que lo sorprendieron incluso a él. Este era el espíritu festivo y danzante que el señor Patterson le había recomendado encontrar en el punto musical. A medida que Marcus avanzaba hacia la segunda página, donde los desafíos técnicos se volvían más difíciles, recordó pensar en frases en lugar de notas individuales. Las rápidas notas que tanto le habían costado durante los ensayos ahora fluían con naturalidad de sus dedos. No eran perfectas. Algunas notas no eran tan limpias como podrían haber sido, pero tenían la energía y el sentimiento adecuados. El público, que había comenzado la velada atento y educado, ahora estaba completamente concentrado en la actuación de Marcus. Los padres, que habían llegado esperando escuchar a un estudiante con dificultades, escuchaban en cambio una música genuinamente hermosa y cautivadora. Algunos, inconscientemente, zapateaban al ritmo del Walt. Otros sonreían al escuchar el carácter lúdico y alegre de la composición de Chopin. La propia familia de Marcus estaba asombrada. Su madre sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su hijo transformarse, de niño nervioso a músico seguro de sí mismo, ante sus ojos. Su padre se irguió en su asiento, sintiéndose orgulloso de una manera que nunca había esperado. Emma sonreía de oreja a oreja, pensando en cómo les diría a todos sus amigos que su hermano era prácticamente un pianista profesional. Al fondo del auditorio, el señor Patterson escuchaba con la satisfacción de un profesor que ve triunfar a sus alumnos. Pero más que eso, simplemente disfrutaba de la música.
Marcus no solo tocaba las notas correctamente. Transmitía la felicidad y la celebración que hacían de los pequeños valses una música tan querida. Cuando Marcus entró en la sección técnicamente más desafiante de la pieza, se sintió completamente seguro. Sus manos sabían exactamente dónde tocar. Los patrones que le habían parecido imposibles al principio ahora eran automáticos. Ya no luchaba contra la música ni se preocupaba por los errores. Bailaba con un punto. La rápida ejecución brillaba como fuegos artificiales. La melodía subía y bajaba con gracia y energía. El ritmo constante de Walt mantenía todo firme y seguro. Marcus sintió que conversaba con el mismísimo Chopin, compartiendo la alegría y la creatividad del compositor de hacía más de un siglo. La señora Rodríguez, que había pasado semanas preocupándose por haber cometido un error al asignar una pieza tan difícil, ahora se daba cuenta de que había tomado la decisión correcta. A veces, la mejor manera de ayudar a los estudiantes a crecer era desafiarlos más allá de lo que creían que podían hacer. Marcus no solo había aprendido a tocar una pieza difícil. Había descubierto que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. A medida que Walt se acercaba a su fin, Marcus se sentía emocionado y un poco triste porque la actuación casi había terminado. Estos pocos minutos en el escenario habían sido algunos de los momentos más gratificantes de su vida. Había trabajado más duro para esto que para cualquier otra cosa que hubiera hecho jamás, y ahora experimentaba la alegría de compartir ese trabajo con los demás. La sección final de la pieza llegó a su brillante conclusión. La melodía recorrió el teclado una última vez antes de asentarse en los acordes finales. Marcus tocó los últimos compases con confianza y satisfacción, llevando el vals a su final con una floritura que se sentía completamente natural. Mientras el acorde final resonaba en el silencioso auditorio. Marcus permaneció quieto un momento, con las manos apoyadas en las teclas. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno, lleno de la música que acababa de ser compartida, lleno de logro, lleno de la conexión entre el intérprete y el público. Entonces comenzaron los aplausos. Empezó con su familia, pero rápidamente se extendió por todo el auditorio. Este no era el aplauso cortés y alentador que el público suele dar a los recitales de estudiantes. Este era un aprecio genuino por la música que realmente había conmovido a la gente. Los aplausos fueron entusiastas y sostenidos, y algunos se levantaron de sus asientos. Marcus, se levantó del piano e hizo una reverencia, tal como la señora Rodríguez les había enseñado a todos los estudiantes. Pero esta reverencia se sentía diferente a las incómodas ramas de práctica que habían ensayado. Era una reverencia merecida. Lo había dado todo en esta actuación, y el público le demostraba su aprecio. Al bajar del escenario, Marcus se sintió como si flotara. La energía nerviosa que lo había llenado antes de la actuación había sido reemplazada por una cálida sensación de satisfacción y logro. Había logrado algo que nunca creyó posible. Entre bastidores, los demás estudiantes lo rodearon de felicitaciones. Sarah, quien había cuestionado si el señor Patterson estaba calificado para ayudarlo, fue la primera en hablar. «Marcus, eso fue increíble», dijo. Nunca había escuchado a nadie tocar esa pieza con tanto sentimiento. La hiciste sonar como música de concierto real. Tommy asintió. Estaba preocupada por mi propia actuación, pero escucharte me emocionó por tocar. Así es como se supone que debe sonar la música. La señora Rodríguez apareció tras bambalinas con lágrimas en los ojos. Marcus, dijo, te debo una disculpa. Dudaba que estuvieras listo para esa pieza, pero demostraste que a veces nuestros estudiantes son más valientes y capaces de lo que nos atrevemos a creer. El resto del recital continuó con los 5 estudiantes restantes, pero todos tras bambalinas coincidieron en que la actuación de Marcus había sido lo más destacado de la noche. Su interpretación del vals del minuto había marcado un hito que se recordaría durante años. Después del recital, y tras la última reverencia grupal de todos los estudiantes,
las familias se reunieron en el vestíbulo para felicitar a los artistas. Marcus se encontró rodeado de gente que apenas conocía, todos queriendo decirle cuánto habían disfrutado de su interpretación. Su propia familia estaba prácticamente rebosante de orgullo. Su madre lo abrazó fuerte y le dijo que no tenía ni idea de que se había convertido en un músico tan consumado. Su padre se tomó la mano con seriedad y dijo que era una de las mejores interpretaciones que había escuchado de alguien a cualquier edad. Emma declaró que tener un pianista famoso como hermano iba a ser muy emocionante, pero la conversación que más significó para Marcus fue con el señor Patterson. El conserje lo encontró al fondo del vestíbulo y lo llevó aparte para un momento de tranquilidad. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo el señor Patterson simplemente. «No solo por tocar bien, sino por perseverar cuando las cosas se pusieron difíciles. Esta noche aprendes algo que te servirá para el resto de tu vida». «¿Qué es eso?», preguntó Marcus. «Aprendiste que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando está dispuesta a trabajar duro y a confiar en sí misma. Esa pieza que acabas de tocar es música de nivel profesional. No solo sobrevive, lo hiciste hermoso». Marcus se dio cuenta de que el señor Patterson tenía razón. 2 meses atrás, él era solo un estudiante promedio sentado al fondo de la clase de música, esperando que nadie lo notara. Esa noche, había interpretado una de las piezas más desafiantes del repertorio para piano, y lo había hecho con confianza y maestría. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana. Se había logrado con la práctica diaria, la enseñanza paciente y el desarrollo gradual de habilidades y confianza. Pero lo más importante, había sido descubrir que las etiquetas que se había puesto, ordinario, sin talento, sin especial, no eran una verdad permanente, sino solo historias que se había estado contando. Mientras Marcus y su familia conducían a casa esa noche, pensó en lo que sucedería después. Seguiría tomando clases de piano. Por supuesto, probablemente también actuaría en el recital del año siguiente. Pero más que eso, había aprendido que cuando alguien cree en ti y te anima a intentar algo difícil, pueden suceder cosas increíbles. Pensó en el señor Patterson, quien vio en él un potencial que nadie más había notado. Pensó en la señora Rodríguez, quien se arriesgó al asignarle una pieza tan desafiante. Pensó en su familia, que lo apoyó durante semanas de práctica, a veces dolorosa. Pero sobre todo, Marcus pensó en cómo se sintió al descubrir que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. El chico tranquilo que solía esconderse al fondo de la clase de música se había convertido en alguien capaz de subirse a un escenario y compartir música hermosa con una sala llena de gente al llegar a la entrada. Emma preguntó, «Marcus, ¿qué pieza vas a tocar el año que viene?». Marcus sonrió. «Todavía no lo sé, pero sea lo que sea, ya no me da miedo que sea difícil». Y lo decía en serio. El chico común había aprendido que con trabajo duro, buena enseñanza y disposición a aceptar retos, la normalidad no existía en absoluto.